Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Hora de Noticias, este programa que le venimos presentando desde hace 20 años o más, contándole lo más importante que está ocurriendo fundamentalmente, pero no exclusivamente en Australia, y que ustedes saben pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube, que tiene el nombre de quien les habla, Ezequiel Trumper. Pueden suscribirse o no, es lo mismo, lo pueden escuchar, es gratis de todas maneras. Y también este programa es retransmitido a través de Radio Punto Latino Sydney a las 7:30 de la mañana, 1 de la tarde y 5 de la tarde, a través de Radio Metropolitana de Melbourne, en el estado de Victoria, a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde, y también en Nueva Zelanda, en el 87.8 FM en Auckland y en el 104.7 FM de Rotorua. Allí, estos son horarios neozelandeses, el programa va a las 8 de la mañana, 1 del mediodía y 6 de la tarde. Hora de Noticias es el programa líder más escuchado de la comunidad latina de Australia. Los invitamos a seguirnos como siempre. Recuerden solamente en mi canal de YouTube y también retransmitido a través de Radio Punto Latino de Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne y en Nueva Zelanda en el 87.8 FM de Auckland y 104.7 FM de Rotorua y Bay of Plenty. Mucha información para compartir. Antes que eso, le voy a contar una cosa. Mucha gente a lo largo del tiempo me ha dicho, ojalá usted pueda decir esto en inglés, ojalá usted pueda que la gente acá en Australia se entere esto que lo otro. Bueno, este domingo, hora de Sydney, Australia, vamos a estar en vivo y en directo en el programa de Sky News Outsider, que es el programa de mayor rating que tiene la cadena de noticias más importante de Australia. Voy a salir al aire entrevistado por su conductor Rowan Dean, donde vamos a hablar claramente no del tiempo meteorológico, sino del tiempo que está pasando Australia en temas de lockdowns, falta de protección a los ciudadanos por temas constitucionales y fundamentalmente el horroroso confinamiento que están sufriendo la gran mayoría de ustedes al día de la fecha, que a mí me resulta inentendible. Seguramente ustedes también a esta altura del partido. En ese sentido, Australia extendió el confinamiento de Canberra hasta el 15 de octubre. Es una cosa increíble. Mientras las órdenes de arresto domiciliario continúan en Sydney y en Melbourne, donde reside prácticamente la mitad de la población de Australia. Y según el jefe del territorio de la capital australiana, Andrew Barr, en una rueda de prensa dijo, aún estamos registrando casos en que la fuente de transmisión es desconocida. Con ese criterio, el mundo entero tendría que estar cerrado. La extensión del confinamiento, que comenzó a mediados de agosto, se da cuando en Canberra se registraron solamente 22 casos. Y mientras esta semana se espera alcanzar que el 50% de la vacunación entre la población mayor de 16 años. Increíble. Por 22 casos. En Sydney el confinamiento sigue desde el 26 de junio. El 26 de junio. Y en Melbourne desde principios de agosto, además de todas las zonas rurales. Bajaron un poco el número de infectados en Sydney. En el día de ayer solamente hubo 1.127 infectados con 2 fallecidos, mientras que en Victoria, cuya capital obviamente es Melbourne, se notificaron 445 casos y 2 fallecimientos. Desde el inicio de la pandemia, pongamos esto en perspectiva, Australia acumula casi 77.000 casos de COVID y más de 1.100 fallecidos. Aquí en la Florida, eso es una cifra que podemos alcanzar en 5 días, a veces menos, y está todo abierto. Y la pauta completa de la vacunación en Australia sigue creciendo. En este momento en New South Wales estamos con el 47.5% de la población de 16 para arriba completamente vacunados y a nivel nacional el 43%. Ya casi el 80% de la gente de 16 para arriba en New South Wales recibió la primera dosis y a nivel nacional estamos por el 68%. Estamos hablando de gente de 16 para arriba, no todos los australianos, por favor. Con esas cifras, ya Australia no tiene que estar en confinamiento. Y si se está cayendo el número de casos, que hace poco era 1.600 por día o 1.500 y ahora está en 1.100 en Sydney,
no es por el confinamiento, que no sirve para un diablo, sino es por la vacunación. Esa es la razón, no le encuentre otra explicación. Pero bueno, uno simplemente le dice a la gente lo que está ocurriendo. Yo estoy ya absolutamente perplejo de lo que han hecho de lo que era hasta hace poco mi país. Estoy realmente anonadado. Se está hablando incluso por ya presión de la gente más que de los medios. El ministro de Salud, Greg Hunt, que inexplicablemente continúa en el cargo sin disculparse por el desastre que hizo, ha dicho que quieren poner en vigencia unos test rápidos de COVID que son los llamados de antígenos, que es mucho más fácil y más barato de aplicar que los PCR. Y esos son los... Por ejemplo, si usted quiere entrar a Estados Unidos no tiene que hacerse un PCR, se puede hacer un antígeno, que cuesta 1/3 de lo que vale un PCR y se hace en 1 hora, como máximo en 1 hora tiene resultado, o 2 horas. Ahora quieren recomendar que se ponga en marcha en Australia en los lugares de trabajo y también que se use como en el hogar. Y porque el gobierno quiere poner planes en marcha que le permitiría a los australianos poder viajar al exterior para fin de este año. Gracias. A lo mejor pueden escaparse los que puedan a fin de año del horror que han creado allí. Los test de antígenos son usados en muchos contextos en el extranjero, incluidos los Estados Unidos y Gran Bretaña, como una manera de monitorear casos de COVID, pero no ha sido puesto en vigencia en Australia. No entiendo por qué. También para poner en marcha el tema de la cuarentena en la casa, que es lo que porque no puede haber viajes al exterior, si cuando uno vuelve lo ponen en una penitenciaria, como me pusieron a mí, cosa que yo jamás les voy a perdonar por el resto de mi vida, jamás, realmente nunca le voy a perdonar lo que me hicieron. Y por eso estoy acá, entre otras cosas. Quieren que uno baje una aplicación que va a poder informar a las autoridades el lugar donde uno está, con reconocimiento facial y demás. ¿Pero para qué? O sea, tanta desconfianza le tienen a la gente. Pero además yo hago la siguiente reflexión. Si vamos a dejar que la gente viaje por obra y gracia de su majestad, el déspota de Canberra, el señor Morrison, a partir cuando tengamos el 70 y pico % de vacunación, entonces tenemos que seguir con la cuarentena en la casa. ¿Realmente? Con esos niveles de vacunación, ¿se da cuenta que no tiene sentido lo que estoy diciendo? No tiene sentido. Aquí cuando uno llega a Estados Unidos, uno no tiene que hacer ninguna cuarentena. Tiene test negativo, se pasa y entra. Otra cosa. ¿Y por qué no puedo hacer lo mismo en Australia? ¿Por qué tenemos que seguir con esa cosa persecutoria, con esas multas desproporcionadas? ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Con qué sentido? Yo le pido que use la lógica. Si más del 70 y pico % de la población vacunada, como dicen que van a llegar, yo no creo, pero ellos dicen que van a llegar, para mí van a macanear con el número, la claro, porque eso no se ha llegado a casi ningún lugar del mundo, pero póngale que llegamos a eso. Si llegamos a eso y les creemos, ¿para qué tenemos que hacer la cuarentena en la casa? ¿Qué sentido tiene? Porque si usted está vacunado con la pauta completa de las 2 vacunas, las chances de usted de pescarse COVID es el 0.1% y de enfermarse es del 0.00 y pico %. O sea, dejémonos de bromar. Pero no. Es como los impuestos. Cuando uno sube un impuesto es muy difícil bajarlo, ¿no? Y el ministro de Salud ahora dice, queremos ver que los australianos pueden viajar al extranjero lo más pronto posible. Hace pocos días dijo que no puede viajar nadie hasta el 17 de diciembre como mínimo. Deben haber visto que las encuestas, que es la manera en que han manejado la pandemia, no por su bienestar, sino a ver qué les convenía a ellos. Está claro eso, me parece que no lo puede dudar nadie a esta altura del partido. Le están dando en contra y quiere que la gente está repodrida que la traten como la están tratando, pero hasta ahí nomás, vamos a ver. De la población elegible, de 16 años para arriba, por lo menos el 68.5% recibieron una sola dosis y el 43% de la población elegible está ya vacunada. Esperemos realmente que sea así. Mientras tanto, el Departamento de Home Affairs, que se llama Australian Border Force, está en las primeras etapas de poner en marcha un sistema de 2 zonas en los aeropuertos de Australia
donde los países, cuando uno viene de un país de relativamente bajo número de riesgos, sea una zona verde, y los países con un alto número de casos sea una zona roja. Pero claro, la clave para poder levantar el número de gente que entra a Australia es la introducción de la cuarentena en la casa. Y se dice que hacer que la policía vaya a visitar a cada persona que está en cuarentena en la casa, como se hizo al principio de la pandemia, ya por marzo del año pasado, requeriría un montón de recursos y eso no puede. No hay número suficiente de policía que lo pueda hacer. Entonces eso va a ser sustituido por una aplicación móvil que va a tener una virtud, va a poder ubicar con toda la precisión dónde está usted para asegurar que la gente esté aislada. Y yo sigo sin entender. Si llegan vacunados, si llegan con test negativo de COVID, déjense de embromar, devuélvanle la libertad a la gente que ustedes les robaron. Y les robaron la libertad, les robaron el sentido de la vida. La gente está viviendo en condiciones deplorables. Déjense de molestar. Pero no. El primer ministro Scott Morrison la semana pasada le escribió a todos los líderes de los estados y territorios pidiéndoles que le den un cronograma de cuándo van a introducir la cuarentena en los hoteles. Como ustedes saben, el estado de South Australia ya empezó con ese sistema, pero muy acotadamente, ¿no? Y tiene una aplicación que parece hecha por la NASA, donde prácticamente saben hasta cuándo usted fue al baño. No se lo digo en broma, y el ministro de Salud dice que la aplicación que desarrollaron en South Australia es realmente brillante y es la manera de que nos vamos a ir hacia adelante. ¿Y si usted no tiene teléfono celular? Pregunto yo, ¿no? ¿Y si se le rompió? ¿Y si se le cayó en el inodoro justo por un error? ¿O lo puso en el pantalón y puso el pantalón en el lavarropa y se le hizo estrujes? ¿Qué van a hacer? Todo esto es ridículo. La declaración aunque prefiero que pongan esta aplicación, que dejen a la gente en una penitenciaria disfrazada de hotel, por supuesto, como me hicieron a mí. Eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Pero la declaración, que ellos llaman Digital Passenger Declaration, va a reemplazar a esa tarjetita verde que teníamos que llenar cuando llegamos a Australia. ¿Se acuerda que nunca nadie leía? Bueno. Y va a estar diseñada para que pueda pasar la información a los estados y territorios, a las autoridades de salud de esos estados, para que ellos puedan monitorear a la gente que entra y potencialmente usarlo para contact tracing. O sea, están creando un estado donde va a estar todo absolutamente controlado, ¿verdad? Pero yo vuelvo a lo de antes. Si va a estar el 70 y pico % de la gente vacunada, elegible, 16 para arriba, ¿es realmente necesario poner un estado de monitoreo de toda la población que entra a Australia por un periodo que no nos dijeron si va a ser de 7 días, 14 días, 21 días, no sé? ¿Para qué? ¿Por qué no se dejan de molestar? Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Una de las desazones que ha tenido quien les habla durante esta era tan oscura de Australia es que prácticamente el discurso era unánime, tanto el mal llamado Partido Liberal como también mal llamado Partido Laborista. Ahora explico por qué. Prácticamente cantaban la misma partitura, o tocaban la misma partitura. Y no había ningún partido de oposición o diferente con representación parlamentaria de peso que dijera algo distinto. Y las voces solitarias como la mía y muy pocas otras que pululan por ahí en algún artículo que aparece de vez en cuando, éramos parias. Tan paria que, bueno, yo terminé tomándome el buque, literalmente hablando. Y por eso me reconfortó leer lo que publicó Mac Latham, que lo republiqué en mi página de Facebook, donde dice que realmente creer que New South Wales va a ser el motor propulsor de la economía después de lo que le han hecho a la economía usted está en lockdown desde el 26 de junio, claro, es una locura. Y él dice textualmente lo siguiente, que el gobierno de Berejiklian no tiene la más remota idea qué pasa con los lockdowns en lugares como Fairfield, Canterbury o Auburn, porque sus ministros que viven todos en la costa norte, en el North Shore de Sydney, no tienen ni idea
de que una gran parte de la economía del oeste de Sydney es una economía en lo que se llama en Australia cash economy. O sea que no hay registro de lo que la gente se paga entre sí. Mucha gente paga en cash. Entonces esa gente cuando paga en cash, recibe su dinero en cash, no figura y no le pueden dar los subsidios que le corresponderían para sustituir el ingreso que han perdido. Y que en esas condiciones lo que pasa es que la gente, como recibe ese pago en cash y no está recibiendo ningún subsidio, tiene que salir a trabajar, porque así no siguen cobrando el salario que les paga el gobierno como todos los servidores públicos. Por eso dice Mac Latham, que es de la zona, dice que la zona oeste de Sydney, que ya ha estado en lockdown por 12 semanas y seguimos, y el resto de New South Wales por un mes, y eso le está costando a la economía de New South Wales $1.500 millones semanales. También hablar de un plan de reapertura, dice él, para octubre, parece no tener sentido, porque para reabrir los comerciantes van a tener que suspender o despedir a toda la gente que no está vacunada, exponiéndose ellos mismos a casos por despido injustificado. También van a tener que registrarse con el gobierno, lo que implica costos y demás. Y además van a tener que rechazar a clientes que no puedan presentarle su pasaporte de vacunación o no quieran mostrarle sus papeles privados de salud a extraños. Y eso dice que va a ser un desastre económico. Y creo que en eso tiene razón. También el gobierno de New South Wales está despidiendo a miles de maestros, oficiales de policía y otros servidores públicos que no quieren vacunarse. Para mí, los que no quieren vacunarse, yo no les voy a decir que ya son idiotas, tarados, ya lo dije, muchos se enojaron. Para mí no vacunarse es un acto de irracionalidad. Irracionalidad total. Pero él dice, él se vacunó, ¿no? Pero dice, es una manera bastante extraña de reactivar la economía, echar gente del trabajo para que quede en las garras de los servicios sociales y seguro de desempleo. Dice que obviamente el Partido Liberal ya no cree en las elecciones personales, en la libre empresa, y que su modelo económico está más cerca del dominio y control que existía en la vieja Unión Soviética. Tiene razón. Morrison, de liberal, ni en nombre le quedó, en mi opinión por lo menos, ¿no? Y continúa así. Pero usted fíjese, esto es muy interesante, quienes están tomando decisiones sobre lo que está pasando en el sudoeste y oeste de la ciudad de Sydney, que es donde viven más de 2 millones de personas, para llegar a Cabramatta necesitan poner el GPS o a Fairfield. No la pisaron en la vida. Yo sé que es así. Y ahora hay mucha bronca porque pasó algo que no debió haber pasado nunca. Se retira Chris Hayes, que es un parlamentario realmente de muy pocas luces, que es una contribución súper modesta como miembro del Parlamento, que reemplazó justamente a Mac Latham cuando Mac Latham se retiró del Parlamento en el 2005. No hizo nada, nosotros lo entrevistamos ahí en la vieja radio hace mucho tiempo. Realmente un hombre que realmente uno no podía creer cómo había llegado al Parlamento. Pero no es nada irrespetuoso, es la verdad, realmente una persona con bastantes bajas luces, ¿no? Buena persona, honesta, pero ningún destello de virtudes. El talento no lo había bendecido. Pero resulta que él se retira ahora de la política y en ese distrito que abarca la zona de Liverpool y Bankstown y demás, habían elegido una candidata local, una abogada de origen vietnamita y que era de la zona y había vivido allí toda su vida. Y la iban a elegir como candidata para ese distrito que iba a ganar seguro, por eso es, como se dice en inglés, es safe labor seat. Y resulta que Albanese, en un acto de locura absoluta, decidió darle el puesto, sacarla a la candidata del pueblo, entre comillas, y sin llamar a elecciones internas, la puso a Christina Keneally como candidata. Christina Keneally vive en una de las zonas más ricas de Sydney. Seguramente habrá llegado alguna vez por Fairfield o Liverpool si el auto se le descompuso o se perdió y el GPS la mandó a un lugar equivocado.
porque en su vida no tiene nada que ver con la zona. Nada que ver con la zona. Y entonces la candidata vietnamita australiana, aunque en realidad me da bronca que la llamen vietnamita australiana, porque nació acá, se llama Tu Lee, y que es de Western Sydney, iba a ganar tranquilamente. Además, iba a representar la zona de Cabramatta, donde el 33% de los residentes son de origen vietnamita, el 25% son de origen chino. Entonces, ¿qué tiene que ver Cristina Quinelli con esos? Nada. Y Albanese la puso ahí y dice que no va a llamar a elecciones para elegir al candidato que muchos de ustedes que viven por esa zona van a tener que votar o no votar. Es un acto de prepotencia por parte del Partido Laborista. Y encima Albanese tiene el tupé, mire, es muy poco. Yo le digo que estamos en este momento maldecidos porque los políticos que tenemos a cargo de los partidos principales son realmente de un nivel realmente precario. Olvidémonos de Morrison, pero Albanese dijo que poner a Cristina Quinelli allí es una manera de corroborar que el Partido Laborista es un partido que apoya el multiculturalismo. O sea, él saca una candidata de origen vietnamita en un distrito donde enorme predominancia de los asiáticos y pone a Cristina Quinelli, cuyo único reclamo multicultural es que nació en los Estados Unidos. O sea, y que fracasó en todo lo que tocó. Fracasó como Premier de New South Wales, cuando la pusieron a dedo también. Fracasó como candidata al distrito de Bennelong, donde perdió las elecciones en una by-election contra John Alexander. Después de una decisión lamentable de la High Court que dijo que John Alexander no era elegible para ser candidato porque podía ser elegible a ser ciudadano británico, lo que es ridículo. ¿Se acuerdan de eso? Perdió ahí también. Después la pusieron entonces en el Senado cuando Sam Dastyari tuvo que renunciar por escándalos de corrupción y demás, donde realmente no hizo nada. Y ahora, a pesar de haber fracasado en todo lo que hizo, le dan un distrito en la Cámara Baja, donde va a ser electa casi con seguridad, a menos que la gente utilice la cabeza y diga, yo esta no la voto. Pero como el Partido Liberal no hace ni campaña en esos distritos porque saben que no tienen ni chance, en este caso, seguramente ganará. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? La representación política que hoy tenemos en Australia es de una calidad realmente llamativamente baja para lo que es un país que tiene el talento que Australia tiene. Me da una pena tremenda. Pero muchas veces en la vida, estaba hablando con un muy exitoso multimillonario estadounidense los otros días aquí, Ezequiel me decía en inglés, en la vida el 95% es suerte. Yo no, el 50%, no. El 95% en la vida es suerte. Y esta vez tuvimos mala suerte los australianos y caímos en manos de estos ineptos. Y destruyeron la moral ética, en mi opinión, de un país que funcionaba bien. Nos pusieron confinamientos absurdos, han creado una crisis de salud mental que Australia va a tener que lidiar por décadas y han destruido la economía en forma absolutamente innecesaria. Pero bueno, es mi opinión, usted puede tener otra. Pero ojo que yo tengo argumentos para fundamentar la mía. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Tercera dosis o no tercera dosis? Un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Federal de Medicamentos de los Estados Unidos, que se llama la FDA o FDA, ha concluido que la segunda dosis protege contra formas graves de infecciones del COVID, por lo cual no está justificada una tercera dosis de refuerzo para la población en general. Y dicen, estas vacunas que tienen un suministro limitado salvarán la mayor cantidad de vidas si se administran a personas que tienen un alto riesgo de desarrollar una forma grave de COVID y aún no se han vacunado. Y luego de una revisión de ensayos clínicos sobre la efectividad de las vacunas y análisis sobre su funcionamiento real en muchos países, los investigadores explicaron que los datos actuales no muestran la necesidad de una dosis de refuerzo, a pesar de que el tema es objeto de debate entre las autoridades sanitarias en todo el mundo. Según este trabajo, en la población general, el esquema completo de 2 dosis tiene la eficacia frente a formas graves y esa eficacia sigue siendo alta. El conjunto de pruebas acumuladas hasta el momento parece mostrar que no hay una necesidad de una tercera dosis de la población general, pues su protección contra la enfermedad grave es aún elevada. Países como Francia o Israel han comenzado a administrar la tercera dosis a ciertas categorías de la población, principalmente adultos mayores 6 meses después de la segunda vacunación y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Para argumentar estas decisiones, Francia e Israel han citado una disminución en la eficacia de las vacunas contra la infección por la variante Delta, una reducción que parece acentuarse con el paso del tiempo.
Sin embargo, los datos en uso real de las vacunas, menciona el estudio observacional, refleja que las dos dosis tienen un promedio de un 95% de eficacia contra cuadros graves y un 80% de eficacia contra la infección contra las variantes conocidas. Una de las expertas de la Organización Mundial de la Salud, que fue una de las autoras principales de la vacunación, sostuvo que los estudios actualmente disponibles no proporcionan evidencia creíble de una disminución sustancial de la protección contra enfermedades graves, que es el objetivo principal de la vacunación. Y explica, incluso si en última instancia se puede obtener algún beneficio con el refuerzo, no va a compensar los beneficios de brindar protección inicial a los no vacunados. En ese sentido, añade que si las vacunas se implementan donde serían más beneficiosas, se podría acelerar el final de la pandemia al inhibir la evolución de variantes. En Israel, la tercera dosis está disponible a partir de los 12 años, 5 meses después de la segunda vacunación. Mientras las autoridades sanitarias de los Estados Unidos esperan lanzar una campaña de refuerzo la semana próxima, posiblemente comenzando con las personas más vulnerables. Les soy sincero, yo me anoté para darme la tercera dosis aquí en Estados Unidos antes del 20 de septiembre y me la daban sin ningún tipo de problema. No me la di todavía porque me parecía que era demasiado pronto. Y además les voy a contar una cosa. En el Reino Unido ya están planeando aplicar una tercera dosis de refuerzo contra el COVID a todos los mayores de 50 años. Y el primer ministro británico, Boris Johnson, dará a conocer los detalles en una conferencia de prensa en las próximas horas. Y según la BBC, el programa de refuerzo consistirá en una dosis de la vacuna Pfizer, que en principio se ofrecerá 6 meses después de que una persona haya recibido la pauta completa de vacunación. El Servicio Nacional de Salud, NHS en inglés, lleva desde el mes de julio preparando este plan de vacunación destinado a controlar la propagación del COVID y aliviar la presión en la sanidad pública. Los primeros en recibir la tercera dosis serán los mayores de 70 y las personas más vulnerables ante el COVID antes de ampliarse a los mayores de 50. El gobierno también confirmó esta semana que a los niños entre 12 y 15 años en Inglaterra se les va a ofrecer una dosis de la Pfizer, pero tanto como los padres como los menores deberán antes dar su consentimiento. Mira, lo que se quiere que le decodifique todo esto. La tercera dosis sí hay que dársela porque refuerza. La OMS y otras organizaciones están diciendo, no, mire, mejor no digamos nada, porque hay gente que no se dio ni la primera ni la segunda, así que tenemos que esperar que ellos se den la primera y la segunda, para recién poder dar la tercera a los otros. Pero no vivimos en un mundo igualitario, no vivimos en un mundo donde todos tenemos acceso a todo, así que si yo puedo dar la tercera dosis, me voy a dar la tercera dosis, porque si Israel está dando la tercera dosis, y Gran Bretaña está dando la tercera dosis, y Francia dando la tercera dosis, es porque va a hacer falta la tercera dosis. Pero por supuesto, la gran mayoría de ustedes no se han vacunado hace 6 meses, así que no tienen con la segunda dosis, o sea que no tienen ni por qué preocuparse. Australia viene mucho más atrasada en todo esto. Pero en Estados Unidos hay muchísima gente que se ha vacunado con la segunda dosis hace 7, 8 meses. Y toda esa gente que yo conozco, casi sin excepción, todos se han dado ya la tercera dosis. Sí, no es igualitario, sí hay gente que necesita la primera y la segunda, pero uno en la vida tiene que salvarse primero y después pensar a los demás. Y estoy hablando en forma absolutamente llana y no haciendo salud pública aquí, ¿no? En Australia, por lo menos, si usted no se ha vacunado, vacúnese. Cuando llegue el momento de la tercera dosis, se va a hablar en eso de la tercera dosis, pero lo que uno se la va a tener que dar, póngale la firma. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Las violaciones a los derechos humanos en Cuba continúan y, sin embargo, la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el Parlamento Unicameral de Cuba, que en realidad es un mamarracho, calificó esta semana de ejercicio politizado el próximo debate en el Parlamento Europeo sobre los derechos humanos en la isla. Bueno, no pueden debatir los derechos humanos en Cuba porque no existen los derechos humanos en Cuba. Así que, ¿qué van a debatir? La inexistencia de los mismos. Pero dijo que esto es una agenda de los Estados Unidos y acusó a sus promotores de responder a los intereses yanquis. Increíble. La declaración de la Comisión de Relaciones Internacionales del mal llamado Parlamento cubano sostiene que los eurodiputados que han promovido el debate, que está programado para el fin de esta semana, responden a la agenda de Washington, como si Washington no tuviera nada más importante que hacer que preocuparse por ellos. Los promotores de esta nueva maniobra no tienen autoridad moral para pretender erigirse en defensores de derechos del pueblo cubano. Pero ¿por qué no se van a pegar una ducha, manga de dictadores repulsivos, asquerosos, asesinos, opresores del pueblo? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir de esa asquerosa dictadura cubana que no les haya dicho antes, ¿no? Yo no puedo creer que exista un solo latinoamericano con uso de inteligencia que pueda todavía apoyar
lo que está ocurriendo en Cuba. En fin. Mientras tanto, la Organización de Naciones Unidas denunció que los talibanes no respetan los derechos humanos. No me digan, muchacho, no sabía. Miren qué interesante. Dice, las mujeres han sido excluidas del espacio público. No solamente han sido excluidas del espacio público, yo he visto videos donde las azotan en público. A los gritos están las mujeres y vienen estos salvajes y las azotan. Increíble. En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Afganistán, la alta comisionada, que es la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, dijo que hay reportes de asesinatos por venganza contra antiguos miembros de las fuerzas de seguridad y de detenciones arbitrarias de funcionarios y sus familiares. Las promesas del nuevo régimen talibán de respetar los derechos humanos de las mujeres y amnistiar a personas relacionadas con el gobierno anterior apoyado por los Estados Unidos no están siendo cumplidas. ¿Y alguna vez alguien pensó que las iban a cumplir? Ya se ha prohibido a las niñas mayores de 12 años ir a la escuela. Lo voy a repetir por en caso que ustedes no se han dado cuenta. Están prohibiéndole a las chicas que puedan ir a la escuela. Y numerosos departamentos de protección de la mujer en el país han sido desmantelados, mientras su personal era amenazado. Eso lo dijo Michelle Bachelet también. Asociaciones de mujeres de la sociedad civil han sido acusadas de obscenas o de extender ideas contra el Islam en sus comunidades. También se prohíbe a las mujeres que acudan a zonas públicas sin un acompañante masculino. En algunos casos se les ha ordenado a las mujeres quedarse en su casa, alegando que es por su propia seguridad, ya que las fuerzas talibanes no están entrenadas, en serio se los digo, para lidiar con las mujeres. Ahora, digo yo una cosa. Todas las feministas que se rasgan las vestiduras en Australia por esto y por lo otro, ¿dónde están marchando por los derechos de las mujeres en Afganistán? ¿Dónde están? ¿Usted las vio por algún lado? Pues yo no las encuentro. No las encuentro por ningún lado. No sé. Hablan de la crisis de violación, que los hombres de aquí, los hombres allá. Y ahora que las mujeres están siendo tratadas literalmente como objetos y son abusadas desde todo punto de vista, y se les niega hasta el derecho básico de educación o de poder salir a la calle sin un escolta masculino, no dicen nada. No dicen realmente absolutamente nada. Es realmente vergonzoso, pero uno aquí solamente les puede contar lo que está ocurriendo. Por otro lado, hubo elecciones en la Argentina el pasado domingo y hubo un resultado inesperado porque el kirchnerismo perdió por una debacle tremenda, perdió por paliza, perdió todos los distritos donde jamás pensaron que hasta podían perder por poco y perdieron por un montón. Eso es una muy buena noticia para los argentinos porque implica que el descenso argentino o el declive de que Argentina podía terminar en una Venezuela bis o algo parecido ha quedado desmantelado y no va a ocurrir. ¿Quiénes ganaron? Los que estaban en el gobierno antes, que tampoco hicieron un buen gobierno, pero por lo menos no iban a llevar a la Argentina a un cataclismo económico y político con libertades cercenadas y demás. Así que eso es una muy buena noticia. Por supuesto, las elecciones no son vinculantes, son unas primarias ridículas, pero claramente indican qué es lo que va a pasar en las elecciones de noviembre cuando los votos tengan validez, porque eso significará que el cáncer kirchnerista no va a contar más con mayoría en las cámaras legislativas, sino va a poder implementar su legislación. Eso, dentro de todas las más noticias que le conté en este programa, es la mejor noticia que podía contarles, especialmente si usted es argentino como soy yo, a pesar de que no viva allí desde hace más de 3 décadas. Les habló Ezequiel Trump, será hasta la próxima.